nuevo, no sé qué deciros porque me siento en casa y el alma cada vez que vengo aquí me vibra, ¿no? Sobre todo de ver a la gente que conozco y los abrazos que doy, ¿no? Y es verdad lo que dice Gloria, ¿no? Bueno, gracias Gloria, José, por invitarme, por estar aquí, por permitirme estar aquí, por compartir con todos vosotros y vosotras, por estar aquí hoy sábado a la 1, que podéis estar haciendo otras cosas, ¿no? A la organización que permite el evento, todas las personas que participan, porque esto es un orgullo, de verdad. Este es mi lugar de aposento del alma, ¿no? Aquí di mi primera conferencia, ¿te acordarás? Josep Guijarro se enganchó un año que vine aquí, el primer año que vine aquí, que no vine a dar conferencias, vine porque estaba muy estresado del trabajo y me vine aquí a desestresarme. Y le dijo, Josep le dijo, oye, este chaval tienes que invitarlo. Y bueno, y Gloria se lo apuntó y yo creí que se olvidaría, pero no se olvidó. Y empezamos una trilogía, ¿te acuerdas? Alquimia, la escalera de los sabios, ¿no? O sea que para mí este congreso es especial, es un congreso muy especial. Aquí mi primera conferencia, aquí me he sentido siempre como en casa. Aprovecho para dar un abrazo a todos los alquimistas que luego por ahí por internet me escucharán, los que de verdad y del corazón se dedican a este sublime arte, ¿no? Y a aprender de esta ciencia tan sagrada y tan hermosa. Y por supuesto también le voy a enviar desde aquí un abrazo muy grande y a mi esposa que está pasando algún problemilla de salud serio. O sea que Paqui, desde aquí, amb l'energia de tota la sala, t'estimo i posa't bé aviat. Bueno, a la mayoría de los que estáis aquí creo que os conozco, al menos de vista o de abrazos, pero seguramente habrá gente que no tenga mucha idea, a lo mejor alguien de que no tenga mucha idea de la alquimia, así que haremos un pequeño repaso. Hoy os voy a mostrar mi lado más personal y os voy a enseñar experiencias prácticas que he hecho, algunas muy curiosas y sorprendentes. Bien, ¿qué es la alquimia? No voy a poner una definición de biblioteca, no voy a decir una definición de los antiguos, ¿no?, que practicaban este arte y esta ciencia, ¿no? La alquimia es, como he dicho, un arte y una ciencia que tiene un objetivo concreto, y era elaborar una sustancia, un producto, concretamente un mineral. Ese mineral lo definieron como una piedra, era pesada, era cristalina, era roja, la podían elaborar, necesitaban a la naturaleza para hacerlo, pero la naturaleza sola no puede elaborar ese producto, ese mineral, y en las manos del artista alquimista ayuda a la naturaleza a elaborar ese producto. Y a ese producto lo llamaron piedra filosofal. Piedra porque es una piedra, como hemos comentado antes, y filosofal porque esa la elaboraban exclusivamente los filósofos, los magos, los sabios. No todo el mundo tiene acceso a este conocimiento para elaborar esta famosa piedra. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de la piedra filosofal, de Harry Potter y la piedra filosofal y de tantas historias que hay por ahí porque la alquimia se puso de moda, ¿no? Bien, ¿y esta piedra filosofal qué pasa? ¿Qué virtudes tenía para que, bueno, en fin, hubiera personajes que se dedicaran a buscarla y a intentar encontrarla a través de manipulaciones de laboratorio? Pues tenía unas propiedades muy interesantes. En primer lugar, transmutaba los metales, decían. Los metales innobles los transmutaba en metales nobles. Es decir, era una piedra con un carácter evolutivo. Nunca se ha oído o se ha leído decir que del oro pasábamos al plomo. Eso no. Se evoluciona, se tira para arriba. Es decir, de un metal innoble como el plomo se puede hacer una transmutación en oro. ¿Cómo lo hacían esto? Con un crisolito. Yo recuerdo que me parece que fue en la segunda o tercer congreso, regalé a todo el mundo un crisolito. Y el primer congreso regalé a todo el mundo rocío en unos botellines. Que, por cierto, yo lo que quería es que os mojarais las manos y sintierais la suavidad del rocío, lo que producían las manos, y sé que mucha gente lo tiene de amuleto. O sea que me sorprendió mucho esa curiosidad, ¿no? Entonces, un crisolito pequeñito, de una cerámica que aguanta muchísimo la temperatura y más de 1000 grados, se pone ahí un metal, como por ejemplo el plomo, se funde, se ponían esos polvitos pequeñitos ahí, rojos, de la piedra filosofal envueltos en cera, se ponía ahí y al cabo de un momento, de unos minutos, aquello se convertía en oro. Bien, eso puede ser cierto, no puede ser cierto, según la ciencia, así como se hacía en la antigüedad, eso no es cierto. Según los antiguos alquimistas, filósofos juran y perjuran que eso es cierto y dan su palabra de honor.
por su vida y juramento. Y sabemos que un juramento de los que se hacía antes no es el juramento que se hace ahora. Ahora sí, en los Pirineos se venden una vaca, se dan la mano y dicen, oye, te compro la vaca. Joder, y llegan al acuerdo y se ha acabado. Y no hay ni un papel. Hoy en día, si no hacemos papeles, ya sabéis que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Por tanto, ellos juraban y perjuraban que eso era posible. ¿La ciencia ha transmutado metales? Sí. La ciencia ha transmutado gases, unos en otros, y ha transmutado metales, unos en otros. Ha transmutado mercurio en oro, en muy pequeñas cantidades, pero lo ha hecho. En el año 1980, un gran científico, Glenn Seaborg, transmutó bismuto en oro. Qué curioso, ya no utilizó el mercurio, utilizó el bismuto, era muy puñetero este científico. Descubrió 10 de los elementos químicos, cuidado, que si hay 100 y pico, el tío se descubrió casi solo un 10%, y uno de los elementos de la tabla periódica lleva el nombre lleva su nombre, en honor a su capacidad mental y haber participado tanto en el desarrollo nuclear, que luego se arrepintió porque luego ya sabéis todos que el tema de la bomba atómica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, claro, la ciencia está de acuerdo en la transmutación, sí, porque lo ha hecho. Lo que no está de acuerdo es que venga un señor en una cocina y se monte un cocinito ahí, como haciendo patatas, y haga una transmutación. Eso no es posible. La ciencia dice que se necesitan grandes cantidades de energía y lo que hace el alquimista es hacerlo con pocas cantidades de energía, ¿vale? Bien, hablemos un poco de la historia. ¿Esto es New Age? No, esto de New Age no tiene nada. La alquimia empezó en Egipto, que sepamos, y quizás hasta antes. Es decir, que tiene más de 2000 años. Ha ido pasando de civilización en civilización, o sea que no podemos hablar de historia de la alquimia, sino historia de las civilizaciones. Egipto, Grecia, los romanos, los árabes hacen un papel extraordinario y llegan a España y difunden la alquimia en toda Europa, y todavía seguimos en el siglo XXI con locos como yo y otros muchos, aquí tenemos alguno también por ahí escondido, que se dedican al noble arte de la alquimia, es decir, a intentar descubrir, a ver si se puede conseguir en fechas de hoy esa piedra tan hermosa con esos grandes poderes, ¿no? Porque la transmutación metálica era solo el principio. O sea, cuando ellos ponían esos polvitos en agua y regaban las plantas, se ponían hermosísimas, y no caían enfermas y daban muchos frutos. ¿Y qué pasaba cuando la tomaba un ser humano? Pues se producía también, según decían ellos, una transmutación, es decir, mejoraban, sanaban de sus enfermedades, les prevenía de sus enfermedades, de las enfermedades que pudieran coger, les daba una fortaleza, les daba mucha vitalidad para vivir muchos años. Y podemos ir más allá todavía, porque hay quien dice que la ingesta prolongada y muy cuidadosa de este producto ayudaba al despertar, ayudaba a la trascendencia. Porque en definitiva no es más que una acumulación de prana. ¿Sabéis lo que es el prana, no? Una energía que dicen que existe, que está expandiéndolo todo. Y por ejemplo en la India pues se hacen pranayamas, que son ejercicios de respiración para llenarse de prana y con otros ejercicios ascéticos llegar al despertar, ¿no? A que el cerebro haga flash, te pega el sablazo, te pega la iluminación, por eso se llama a muchos santos iluminados, se pega el sablazo y tú tienes una trascendencia. Pues esta piedra, esta tomada en su dosis adecuada y prolongada, dicen que provocaba esto. Y bien, en los siglos XIV y XVII hay un desarrollo espectacular de la alquimia, y se pone de moda. Y con el desarrollo de la imprenta empiezan a escribirse libros de alquimia, pero a tutipleni. Y encima llega Aldo Manucio, que era algo así como Juan Ignacio, ¿no? Que hacía libros, editaba libros, los maquetaba y hace y crea el libro de bolsillo. Entonces, claro, los libros que antes eran para gente de pasta, ahora resulta que la gente con menos pasta podía comprarse un libro de bolsillo, ¿no? Y entonces ahí la alquimia se difunde extraordinariamente. ¿Quién la practicaba? ¿Dónde la practicaba? La realeza. Aquí tenéis el monasterio del Escorial, que fue el gran laboratorio alquímico por excelencia de Europa, ¿no? Ahí se juntaron muchísimos alquimistas buscando la piedra, ¿no? Y la salud, sobre todo para el monarca, ¿no? Pero también se buscó en los monasterios. Allí se trabajaba, no solo todos los monasterios tenían sus jardines botánicos para hacer sus plantas medicinales, los monjes no solo
pues daban de comer al hambriento o satisfacían su interés y su caridad cristiana, sino que también los curaban y los sanaban de la manera que tenían, ¿no? con sus plantas medicinales. Y fijaros que la palabra laboratorio, que es el lugar del alquimista, es el gabinete del alquimista donde trabaja, viene de las palabras labor y oratorio, el ora el labora. Ellos son los creadores de lo que es hoy en día ese concepto de laboratorio, ¿no? La nobleza también, los que tenían pasta, empezaron también a trabajar porque querían descubrir esta panacea, ¿no? esta cosa tan maravillosa, ¿no? Esta lapis philosophorum en latín, ¿no? Y luego había otros personajes en el cual ya estamos nosotros incluidos, ¿no? Que ya es el personaje solitario. Y aquí lo tenéis, ¿no? Es curioso que en el Prado hay 2 cuadros, se titulan El alquimista, y uno está expuesto, que en vez que es de Bruegel, y bueno, es un señor mayor con su gorro frigio que está trabajando y al otro lado en el fondo unos colegas, ¿no? Y sin embargo que no está expuesto quizá refleja más el verdadero alquimista, ¿no? Ahí veis al abuelo leyendo, su ayudantito, que a lo mejor es el nieto, y lo veis ahí con ese juego de luz y sombras, ¿no? El horno y algún poco de material alquímico, ¿no? Ese es el trabajo solitario con la vela, y ahí nos identificamos nosotros porque tenemos ahí nuestra cueva, nuestro pequeño laboratorio y trabajamos durante muchos años en intimidad, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo paso yo esto. Venga, ¿conocéis esto? Esto seguro que habéis estado la mayoría, es la Catedral de Notre Dame de París. Una auténtica maravilla. Ahí en la plaza, en estos siglos que os decía y posteriores, se juntaban los alquimistas un día determinado de la semana y deliberaban mucho sobre lo que hay grabado ahí, porque hay tropecientas cosas grabadas. Yo la primera vez que fui con Paqui, con mi esposa, a Notre Dame de París, me pasé todo el día. Me pasé la mañana, fuimos a comer y Paqui, ¿dónde vamos ahora? A la catedral otra vez. Pobre Paqui. Yo no me quería mover de allí, dentro, fuera, yo era como mi casa. Pues muy bien, fijaros que hay 3 puertas y hay una que es más grande que la otra, ¿no? No tengo que señalarlo porque la veis, ¿no? La puerta del juicio, ahí donde está San Miguel con el pesaje de las almas y dice los buenos van para acá y los malos van para allá, ¿vale? Que esto no es más que una copia del pesaje de las almas que hay en la tradición egipcia en el libro de los muertos, que no voy a hablar de eso porque si no, no acabamos ni en toda la tarde. Pero bueno, estamos en la puerta central. Ahora nos vamos a la columna central, ¿vale? Os situáis, columna central de la puerta central. ¿Y qué vemos ahí? Esto. Yo estuve varias veces en Notre Dame de París y de esta dama ya hablamos alguna vez aquí en este congreso, ¿no? Esta última vez estaba protegida con una mampara y porque estaban limpiando, de alguna manera reformando la catedral, ¿no? Y tiene ese color blanco que antes no tenía, antes era mucho más oscuro. Y trabajaremos sobre esta figura, sobre la anterior, que es más oscura. Pero ahí tenéis a nuestra dama, que Fulcanelli, el gran alquimista del siglo pasado, decía que era una representación de la alquimia, pero que voy a, con toda humildad, contradecir al maestro Fulcanelli para decir que es la madre de la alquimia. Esta es Doña Sofía, es la expresión máxima del saber, del conocimiento. Era una antigua diosa griega. Y entonces, si tú vas a la catedral de Notre Dame, Notre Dame es Nuestra Señora, es la Virgen María. Y lo primero que te encuentras y lo primero que te recibe es Sofía, que es una diosa pagana griega, algo ya choca aquí, ¿no? Y fijaros, a derecha e izquierda, pues hay una persona de entrada ya con un matracito, con una botellita, mirando al cielo, tremendamente alquímico, o al otro lado que aparece también, parece ser una señora, seguramente iniciada porque nos enseña la rodilla, y esto en términos de filosofía hermética, cuando veáis imágenes que alguien nos muestra una rodilla visible, quiere decir que es un iniciado. Venga, vamos a desarrollar. La simbología alquímica se desarrolla a través, sobre todo, de técnicas memotécnicas. Es decir, seguro que os acordaréis, si estuvisteis aquí cuando yo os hablé de Sofía, de la mayor parte de los atributos que tiene aquí Sofía, y vamos a hacer un recordatorio. Los alquimistas se expresaban de 3 formas distintas. Se expresaban a través de signos, como luego veremos, se expresaban a través de imágenes,
muy complicadas de entender y se explicaban, se comentaban a través de un lenguaje tremendamente difícil de entender. Solamente era un lenguaje exclusivo para ellos, solo ellos se entendían. Ellos hablaban de nuestro azufre, nuestro mercurio, y no se referían en modo alguno al azufre vulgar o al mercurio vulgar. Venga, vamos a hacer un pequeño resumen de esto y luego vamos a pasar a la práctica. De la potencia al acto, que es una frase muy típica de los alquimistas. A Gloria le gusta mucho la meditación y puede haber personas que hayan escrito libros sobre premeditación, que hayan leído 20.000 libros, que sean unos eruditos en meditación, pero no hayan meditado. Y entonces, ¿todo esto de qué sirve? Y luego a lo mejor van de eruditos. Y resulta que luego, cuando hurgas, pues no ves ahí un fondo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a por Sofía. Filosofía. Filosofía. La palabra dicen que procede de Pitágoras. Se conocía Pitágoras evidentemente a Sofía, porque es la diosa griega del conocimiento, y le puso la palabra filo, que quiere decir amor a, enamorado de. Filosofía. La alquimia es hija de Sofía, de la filosofía. El alquimista de verdad es filósofo. Es un amante de Sofía, un amante del conocimiento, pero sofos en griego significa también ciencia y arte. Por tanto, un filósofo es un amante del saber, pero que utiliza una ciencia y un arte para manifestar ese conocimiento. ¿Vale? Empezamos, vemos la imagen y empezamos a ver símbolos, empezamos a ver cosas. Primero, la cátedra. La cátedra es la silla, que viene de cadera, en latín. En la antigua Roma, en la antigua Grecia, el profe, el iniciado, se sentaba en esta silla, cátedra, con respaldos en los brazos. Y los alumnos se sentaban en taburetitos. ¿Vale? La humildad y el profe. Cátedra ha dado nombre a palabras como catedral. ¿Por qué? Porque la catedral es la casa del obispo. Y cuando el obispo imparte conocimiento a sus fieles, se sienta en una silla que se llama cátedra. O sea que no viene de ahora, viene de tiempos de Sofía. ¿Bien? Si vamos a la universidad tenemos al catedrático. Imparte cátedra, imparte conocimiento, se sienta en la cátedra, que por cierto, seguro que no es una silla igual que la de los alumnos que están en sus escritorios, ¿vale? Bien, la cátedra ya de por sí, esta silla donde se aposenta Sofía, significa conocimiento. Seguimos. ¿Qué tipo de conocimiento nos enseña Sofía o enseñó Sofía? 3. Está en la cabeza. Esta es una representación de Sofía pintada en un libro, Hortus Deliciarium, que significa el huerto de las delicias, de una abadesa, Errada de Landsberg, siglo XII. Esta ficha, bueno, está en francés porque me invitaron a darle una conferencia a los alquimistas franceses, que yo me quedé tieso, que como querían que yo les diera una confe, y fui hace unos años a darles una confe en Lyon, y les puse pues 4 historias de estas, ¿no? Para recordarles que los alquimistas son filósofos, los de verdad, que no se trata de ir a un laboratorio y hacer pim pam, sino que hay que hacer otras cosas más, hay que profundizar, hay que meditar, hay que entrar en comunión con la naturaleza, en comunión con la materia que tú estás trabajando, como si tuvieras un bebé, vamos. Fijaros, en la cabeza está su corona, y encima de la corona hay 3 cabezas, y cada una de las cabezas tiene un nombre, y dice lógica, física y ética. El conocimiento antiguamente se dividía en 3 partes, y la filosofía, también que estudiaban los alumnos, no sé si ahora también, se dividía en esas 3 partes. Pero antiguamente significaba lógica, logos, Dios. Intentar comprender qué es eso de Dios o qué puede ser. Muy difícil de entenderlo, porque la verdad es que una mente finita, ¿cómo va a entender una mente infinita? A no ser que entre en contacto con la divinidad. Y aún así, cuando llega al plano terrestre, no puede explicarlo porque su capacidad mental no le permite explicar lo que ha sentido. Pero bueno, ellos intentaron explicar cómo funciona el universo y lo consiguieron. La física viene de la palabra physis, que significa naturaleza. Hay secretos en la naturaleza, y tanto, y luego os enseñaré algunos, pero que nos dé tiempo, sí, que nos dará tiempo. Y luego está la ética, que es el conocimiento de uno mismo, el cómo ser mejor personas. Entender, comprender qué puede ser eso de Dios, entender a la naturaleza. Juan Ignacio nos ha hecho una exposición de la comunión en realidad, porque el que se va al bosque y se mete en un chozo de esos solo, y le cae una tormenta, o animales, superar el miedo, ¿verdad?
típico de los alquimistas que se iban solos a fregar o a recoger rocío por ahí en los campos. Y también tengo aventuras y desventuras, ojalá algún día las escriba. La naturaleza nos muestra sus secretos cuando se lo pedimos. Y la ética pues es el comportamiento que debemos tener, son las virtudes. Una de ellas, la más fundamental, es la humildad. Me encanta esta frase que está ahí, dice, solo los sabios pueden hacer lo que ellos quieren. Y eso es una máxima que ellos decían. Los que tienen el conocimiento pleno, los que contactan con su alma, pueden manifestar cosas en el mundo físico. Eso lo dicen grandes alquimistas. Pero para conectar con el alma hay trucos. Hay que desapegarse, hay que enamorarse incondicionalmente. En fin, no voy a hablar de esto porque no toca, pero sería muy interesante también. El báculo, ¿os acordáis, los que estuvisteis aquí? ¿Qué significa báculo? Una persona con un báculo significa poder, ¿verdad? Tenemos a los obispos con su báculo. Tenemos al Papa. Me parece que se llama su báculo, creo que se llama férula, si no recuerdo mal. Tenemos a los alcaldes con la vara de mando. Tenemos a los magos con su varita mágica. Tenemos a los chamanes con su báculo. Es decir, significa autoridad. Esa persona tiene una autoridad. Y si es Sofía quien lleva el báculo, ¿qué tipo de autoridad tiene Sofía? El conocimiento. Ya lo dice la frase, el que tiene el conocimiento, el que tiene la información, tiene el poder, ¿verdad? Vamos a la escalera. Al conocimiento no se sube de... No, se va salto a salto, escalón a escalón, se va aprendiendo poco a poco, te caes, te vuelves a levantar, vuelves. Pues como en la escuela, yo hice la básica, luego me hice el EGB, la carrera universitaria, todos son escalones, hasta que al final pues conseguí la carrera de Derecho. Ya acabé aquí en principio uno de los objetivos que tenía, ¿no? Bueno, pues con Sofía igual, hay que ir subiendo de escalón en escalón hasta llegar pues arriba. Son 9 escalones, que es el número de las personas, dicen, las personas que tienen inteligencia, y la inteligencia te da la capacidad de entender que puedes trascender, cosa que seguramente no puede hacer un perro. Y el 10 es la cabeza, y el 10 es el número de la perfección. Cuando íbamos al cole, ahora ya no, ahora necesita mejorar y no sé qué, pero antes, oye, te ponían un 7, un 8, un 9, un 10, ¿no? Y eso ha sido durante mucho tiempo, o sea, esa funcionaba así. Fijaros, otra manera de representar la escalera de Ramón Llull, el iluminado, el doctor iluminado, ese se fue a una montaña, al Monte Randa, allí a meditar, se metió de eremita, le pegó un sablazo a la cabeza y de golpe y porrazo escribió 240 o 250 libros. Así, pero rápido. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Algo le pasó en el cerebro para que pudiera hacer esas cosas, ¿no? Y aquí descubrió, pues, pintó lo que llaman la escalera de la creación, que, bueno, pues ya venía de una tradición antigua, ¿no? Ya de los árabes y bueno, en fin. Fijaros, ¿no? Empieza con las piedras. Está el fuego también, porque el fuego es la chispa vital. La materia sin chispa vital no es nada. Eso está en todas las tradiciones. Por ejemplo, ellos entendían que el cuerpo tiene un alma. Si el cuerpo tiene alma, está animado. Si el cuerpo está inanimado, ¿qué quiere decir? Que está muerto, ¿vale? Necesita el alma, necesita chispa vital para sobrevivir. Ánima, en catalán, ánima, en castellano, alma, en latín, ánima. Ánima, si lo pasamos a verbo, a una acción, es animar. ¿Qué significa animar? Que estás activo, que hay vitalidad. El alma es la chispa que da vitalidad al cuerpo. Cuando el alma abandona el cuerpo se descompone, se pudre. Fijaros, pasamos de las plantas que hay en el árbol al león, que es el reino animal, pasamos al ser humano, y a partir de ahí, dice Ramón Llull, viene el reino angélico. Ahí ya no entro mucho, porque Gloria seguro que nos da ahí unas cuantas vueltas más de tuerca. Pero para los antiguos y para los místicos existe el reino angélico, y contactan con él, y conectan con él. Platón, él habló de 2 mundos. Una de de los conocimientos que nos expuso a nosotros, nos dice, oye, muchachos, muchachas, hay 2 mundos. Está por un lado el mundo sensible, que es el mundo de los sens, de los sentidos, lo que toco, lo que palpo, lo que veo, el mundo material, y luego está el mundo inteligible. Y cuando entras a buscar el concepto inteligible te dice un conocimiento que no puede ser percibido por los sentidos. Entonces, si ese conocimiento no puede ser percibido por los sentidos, pues habrá que cerrarlos y habrá que buscarlos para que se manifieste. De eso hablaremos un poquito después, ¿vale? Hay 2 mundos, el que vemos y el que no vemos.
Y dice encima nuestro amigo Platón que es que el mundo que no vemos es el que sostiene al mundo que vemos, al que nosotros percibimos. Bien, ahí tenéis pues a alguien que quiere entrar en ese jardín de los filósofos, donde la sabiduría tiene su morada, que es Dios, ¿no? Porque, perdonad que me he pasado quizá, que de los ángeles vamos a ese castillo, que es donde dice esa frasecita arriba, dice, donde el saber, donde la sabiduría tiene su morada, en Dios, es decir, la unión con Dios, ¿no? Seguimos. Se le llamaba a ese concepto de sabiduría plena jardín de los filósofos, Rosalía de los filósofos, Edén, ha tenido sin fin de nombres. Aquí, jardín de la sabiduría, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Nicolás Valois, un alquimista del siglo XV, que dice: la escalera es la paciencia de los filósofos, paciencia, escalón a escalón, y la humildad la puerta de su jardín. Si no somos humildes, nada de nada. Hay que desapegarse, eso lo dicen siempre los grandes alquimistas. Y fijaros que hay 3 cerrojos para entrar ahí. 3 cerrojos, 3 cabezas, lógica, física, ética. Muy bien, los libros. Os acordaréis los que estuvisteis aquí cuando di esta conferencia hace años ya. El libro abierto es un conocimiento para todo el mundo. El libro cerrado es un conocimiento que no es para todo el mundo. Es un conocimiento esotérico. Esotérico significa, de diccionario, fórmula de diccionario, conocimiento íntimo, supremo, solo reservado para iniciados. Es decir, es un conocimiento en el cual solo los iniciados pueden acceder. El libro abierto, pues todo el mundo lo lee y ya está, ¿no? Pitágoras tenía 2 tipos de discípulos, 2 clases. Tenía los acusmáticos, que eran los que oían, de acústico, los que oían, todo el mundo, y luego tenía los matemáticos. Matemáticos viene de matema, en griego, significa conocimiento, saber. Y ahí estaban los preferidos del maestro, los que recibían una iniciación totalmente diferente, ¿no? a lo de los normales, ¿no? Sigo, iré un poco rápido porque si no... tenemos en monasterios, en muchos lugares, esos libros abiertos y cerrados. En el monasterio de Santa María de Ripoll, en Gerona, por ejemplo, cuando entras en el claustro, lo primero que te encuentras de frente de morros es el libro abierto y el libro cerrado. Aquí tenéis el libro abierto, aquí tenéis el libro cerrado. Es decir, cuando vais a ver los capiteles de allí, vais a saber que va a haber 2 tipos de lenguaje. Va a haber el lenguaje que nosotros podemos entender, fundamentalmente basado en la Biblia, y luego hay otro tipo de lenguaje que ya es más esotérico, el cual ya solo los iniciados pueden entender. Fijaros, los ojos de Sofía, ¿cómo están? ¿Abiertos o cerrados? Están cerrados. Nosete ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Poco más hay que decir, ¿no? Si quieres encontrar la verdad, cierra los ojos y tira para adentro, ¿eh? Seguimos. Fijaros, Plotino, porque es que me encanta esta frase. Plotino es un filósofo del siglo III, es un neoplatónico. El colega no escribe, pero Porfirio, un discípulo suyo, se pasa 4 años con él y recopila sus enseñanzas y escribe un libro. Hay una frase muy, muy hermosa que me gustó mucho, ¿no? De Porfirio, dice: vi a mi maestro aunarse con Dios 4 veces. Lo vi aunarse con Dios 4 veces. Es decir, se hacía uno con Dios, entonces ya se desaparecía el mundo y el hombre estaba como ahí, como antes Juan Ignacio ha pasado aquí a Gautama Buda, ¿no? Que ¡pah!, ahí se dormía y ya se despertará, ¿eh? Y venían los discípulos y lo mojaban con agua y lo lavaban hasta que un día despierta, ¿no? Eso es entrar en samadhi, entrar en un estado que luego no quieren volver, ¿no? Bueno, fijaros, habla sobre la belleza, pero no habla de la belleza, qué bonito es este amanecer, o qué bonita es esta montaña, o qué bonito es este chozo, ¿eh? No, está hablando de la belleza en mayúsculas, está hablando del mundo inteligible, ese mundo que no está entendido por los sentidos, que no está percibido por los sentidos. Y dice, lo voy a leer porque me gusta mucho, ¿cuál es el modo? ¿Cómo contemplar esta belleza imponente? Esa belleza imponente es el despertar, el sablazo que te pega al cerebro cuando tú despiertas y tienes ese estado de samadhi. Dice, cerrando los ojos, no mirando fuera. Debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos tienen, pero pocos usan, pocos meditan. Si no te ves bello, púlete como el escultor de una estatua. Despréndete de lo superfluo, límpiate, abrillántate, no ceses de lavar tu propia estatua. La fealdad del alma es su inclinación al cuerpo y a la materia. Desembarazada de las pasiones humanas y purificada, depone toda fealdad y retorna a su origen natural,
a despertar, a unificarse. El alma se purifica, se embellece por la virtud. Toda virtud es purificación y la sabiduría misma lo es. El saber y el amor, en muchas tradiciones van totalmente de la mano. Amor incondicional a tope, pero también conocimiento para saber a dónde vas. A mí me encanta esta frase. ¿Cómo están los labios de Sofía? ¿Abiertos o cerrados? Están cerrados, ¿verdad? Filosofía hermética. Los labios del maestro solo se abren a los oídos que están preparados para escucharlo. Hasta ese momento los labios del maestro no se abren. Os he puesto aquí una estatuita, a Pajeret, egipcio, Harpócrates, griego. Todos los templos egipcios, en la entrada tenían esculpida, estaba la imagen de Ajabaret, es el dios del silencio, el dios del secreto. Recordaba a los sacerdotes su deber de guardar silencio de todo lo que se enseñaba o se realizaba dentro de los templos. Muy pocas personas tenían esa iniciación y además, si alguien revelaba alguna de sus enseñanzas, le cortaban la Fijaros en la espalda, ese fondo redondo, ¿lo veis? Tanto puede ser el sol como la luna, ¿lo veis? Eso, mirad. Tiene mucha relación. Luego veréis por qué. ¿Veis sobre su cabeza? Hay unas ondas. Los antiguos lo llamaban mar de los sabios. ¿A qué llamaban mar de los sabios? Llamaban mar de los sabios al aire. Eso me lo enseñó el Cosmopolita, un gran alquimista del siglo XVII. Claro, es verdad. En el aire hay agua. Y dentro de ese agua, que es lo que supieron hacer los alquimistas, era extraer unas pequeñas porciones de sal que hay en ese agua. Por eso ellos llamaron al aire mar de los sabios, porque el mar, todo el mundo sabe que es agua y sal. Pero claro, es que la humedad es muy sutil, la humedad está aquí, la podemos coger con un humidificador. Pero la contaminamos con los filtros, la contaminamos con la campana electromagnética que genera la electricidad y el motorcito. Entonces ellos buscaron otros sistemas para intentar captar ese agua que está en el aire. Luego veremos cómo lo captaban, cómo captaban esa sal. A esa sal que está en el aire ellos la llamaron nitroceleste y la identificaron como signo con un círculo y una raya vertical. O sea, para un alquimista ese símbolo de un círculo con una raya vertical sabe que se refiere al nitro, pero no al nitro terrestre, sino al nitro terrestre, el celeste. Algo que está ahí atrapado en el aire, que hay que saber de alguna manera atrapar y quedarte. Fijaros en Sofía, tiene el círculo y tiene la escalera con la cabeza que está produciendo ese símbolo. Lo tenéis aquí, pasa que se confunde, ¿veis? El nitro o salitre, esto es otro símbolo, pero aquí está el circulito con la rayita. Bueno, he cogido este porque he tirado de aquí, de España, he tirado de casa. Esto es de la palestra farmacéutica de Félix Palacio de 1706. Pero hay otros símbolos que son por ahí europeos y fuera de Europa, pero bueno, ¿por qué no traer algo de casa? ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la práctica. Antes hablábamos de la potencia al acto, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer ahora. Y ahora voy a mostrar un poco el aspecto más personal de Luis, y cómo hizo experiencias para intentar atrapar esa sal de los filósofos, esa sal nitro, ¿no? Por aquí tiene que haber una antes, que es esta. Fijaros este libro del siglo XVIII. Nos dice, si conocieras la sustancia vivificante que contiene el aire, la sustancia vivificante de vida que contiene el aire, y supieras hacerla visible, es decir, tráetela, cáptala, cógela, pálpala, mediante un imán natural, aquí no dice qué imán, ¿qué es lo que atrapa a esa sal? Poseerías la clave de la naturaleza, porque solo con este fluido vital del que el aire es la capa externa y vehículo, se puede elaborar el arcano celeste. Un arcano es una medicina muy, muy potente, cuyo uso eleva al hombre por encima de la humanidad. Es el mayor y más sublime de todos los secretos a los que se puede llegar. Muy bien. Es decir, en el aire hay una sustancia de vida, ¿vale? Hay algo que se puede atrapar. ¿Y cómo se puede atrapar? Fijaros lo que dice Elías el artista, otro alquimista.
La sal nitro que producen los astros. Fijaros, ya está diciendo quién produce esta sal. Los astros. ¿Qué son los astros? Las estrellas que emanan luz. Por tanto, ya nos está diciendo que es luz. De esencia espiritual, invisible, impalpable, se puede espesar, se puede captar. Dice, este espíritu, lo llaman espíritu, de hecho es la fuerza de la vida, es la chispa vital. Los alquimistas la llaman anima mundi, spiritus mundi, en la religión cristiana es el Espíritu Santo, el prana entre los hindúes, el chi, el ki, el ruá entre los judíos, en fin, tiene una infinidad de nombres, ¿no? Y esa energía puede fijarse en un cuerpo salino, entonces la sal esa atrapa esa energía. Y ahora dice, fijaros, este espíritu celeste puede ser recogido y encarnado de 3 formas. Por la noche, en un recipiente mediante forma de agua. Bueno, aquí no dice ni la mitad. Está hablando del rocío, porque por la noche lo que hay es rocío. Y en un plato, a ver, si ponemos un plato en una noche de rocío, vamos a recoger nada y menos. Hay gente que sí, que pone una botella congelada, agua congelada, lo pone encima de un plato y el rocío va al agua congelada, al cristal, y luego va cayendo. Pero necesitas muchas botellas para recoger una cantidad, por lo menos, considerable de rocío. Por tanto, aquí simplemente nos vamos a quedar con que es el atrapar el rocío. 2, esta es muy interesante. A la luz del sol, mediante un gran espejo, bajo la forma de sal blanca. Amigo, el Tete lo ha hecho, luego os lo enseño. Con la ayuda de una tierra de salitre bien calcinada, que por la noche se embebe, atrae hacia sí ese agua. Es decir, lo que se llaman unas sales higroscópicas o sales delicuescentes, que son capaces de atrapar la humedad. Bien, hemos trabajado las 3 formas. Os voy a enseñar alguna, dentro de nada. Fijaros, una de las maneras de recoger rocío, ya os lo hablé en tiempos atrás, es para la gente que no haya estado en alguna de mis conferencias, ¿no? Como en la antigüedad, en el libro El Mutus Liber, 1677, vemos ahí a la pareja de alquimistas, un hombre y una mujer, que han tendido una serie de lienzos. Vemos ahí el corderito, el toro, una parejita, eso nos lleva a Aries, Tauro, Géminis, es decir, la primavera, y luego está la luna llena, es cuando dicen los textos alquímicos que hay que atrapar el rocío, porque entonces el rocío está atrapado de la luz de la luna, que es polarizada, y algo debe haber ahí que se queda el rocío. Y cuando tú trabajas el rocío puedes después descubrir la sal que hay ahí, en muy pequeñas cantidades. Y fijaros, otra vez, el triángulo, ¿veis el triángulo que forman las gotitas? Son las gotitas de rocío. Y luego ese triángulo es el símbolo por excelencia del fuego, el elemento fuego. Es un triángulo. Los alquimistas lo tienen, pero es que los egipcios, cuando ven un triángulo así, también hacen referencia al elemento fuego. Bien. Os he puesto un cuadro porque me hace mucha gracia, ¿no? La recogida del maná de Tiepolo, ¿no? Fijaros, la Biblia dice que cuando baja el maná, el rocío baja con él. Es decir, el rocío es el vehículo, por decirlo de alguna manera, de ese maná, ¿no? De ese alimento que lo que hace es, pues oye, quitarte el hambre y darte muchas más cosas, ¿no? Fijaros que vemos aquí, mirad esto, este está utilizando, que eso no puede ser, ¿no? El plato para recogerlo, que cae, a ver si me cae algo. ¿Estos qué hacen? Fregan, ¿lo veis? La mujer también está fregando, ¿veis? Este hombre, este jovencito con un lienzo. Todas estas cosas todo esto, yo y muchos de mis compañeros alquimistas lo hemos hecho, ¿no? Fijaros que está haciendo, está buscando, parece no sé si es un roble, la hiedra, porque las hojas de las plantas, vamos, cogen rocío, pero a punta pala. Es decir, es algo que estaba muy extendido entonces, la recogida del rocío, sobre todo para hacer medicamentos. Y aún en los Pirineos, cuando llega San Juan, todavía no hace mucho tiempo la gente hacía las hogueras, pero también era noche específica para recoger plantas medicinales y rocío, y con eso hacían sus medicamentos. Y veréis, yo estuve, eso ya es muy personal también, está en un vídeo que lo podéis encontrar, os he puesto un extracto de 2 minutos, se llama Lógica, Física y Ética, y hablo de eso, nada más de eso en ese vídeo. Vinieron a casa a filmarme y ahí hicimos el vídeo. Y aquí, con ayuda de un ingeniero que se puso en contacto conmigo, yo no lo busqué para nada, me dijo que por qué no construía un aparato para recoger rocío. Y yo, bueno, pues venga, si tú me ayudas. Y entonces el hombre, pues era ingeniero y me pasó unos planos en 3 dimensiones que cuando yo vi aquello me quedé tieso. Y digo, ¿pero cómo quiere que fabrique yo esto? Si yo soy... Sí,
Y yo digo, bueno, a ver, me quedé con la idea. Pero claro, había unos sistemas aquí, unas tuercas, unas no sé qué, unas no sé qué. Este hombre, bueno, a ver, lo que quiere hacer este hombre es pasar agua muy fría por unos tubos de vidrio huecos, y entonces, claro, evidentemente se enfría el vidrio y el rocío, pues como las ventanillas de los coches, ¿no?, que se llenan de rocío. Y entonces, pues el amigo Luis, pues se construyó estos dos aparatos que les puse los nombres de Rociator 1 y Rociator 2, ¿no? Funcionaban realmente muy bien. Y entonces, bueno, aquí tenéis el vídeo de 2 minutitos. Está por encima, está en un nivel espiritual. ¿Veis? Aquí tenéis Ese los es el dos. objetivo. ¿Los veis? Aristóteles nos decía que la virtud más elevada, por encima de todas las demás, era la contemplatio. Y la contemplatio es el arte de contemplar, pero de contemplar sobre todo. Puedes contemplar una maravilla de la naturaleza y entras en comunión con ella, pero la verdadera contemplación está en nosotros mismos, está en parar la máquina mental y introspeccionar. Contemplatio viene de la palabra templo, ¿no? Esto es una demo, nuestro para templo, que filmaba, ¿no? nuestro templo interior, nuestra verdadera morada primavera. está aquí dentro, ¿no? Luna llena. Es nuestra alma, a la que hay que de alguna manera llegar a conectar con ella. La contemplatio, también de ahí deriva la palabra temple, ¿no? La templanza, ser una persona templada, ser una persona equilibrada. La física es el conocimiento de la naturaleza. Conocer la naturaleza, para conocerla realmente la naturaleza, hay que estar en comunión con ella. Cuando estás en comunión con la naturaleza, ella también te va desvelando sus secretos. La naturaleza dice, ayúdame y yo te ayudaré. ¿No? Ayúdame y yo te ayudaré. Entonces el alquimista ayuda a la naturaleza se perfecciona, se mejora. La naturaleza, para mejorar, necesita las manos del alquimista, es decir, necesita las manos de un artesano, de un artista, para que entre una comunión entre ambos. El ser despierto en su totalidad. En términos alquímicos, a esa persona que ha despertado se la esculpe en piedra mediante la figura de un loco, ¿no?, de un payaso, porque es el que está despierto, en definitiva, ¿no? Es el que todo el mundo a lo mejor se ríe de él y el payaso se ríe de los demás, porque ve las cosas desde otro punto de vista, desde otras perspectivas, está iluminado y de alguna manera trasciende de las cosas terrenales. Y se filtra los antiguos. Y ya está. Bueno, habéis visto, se trata de tener un congelador, de tener agua muy fría, se le puede poner anticongelante, se pasa el agua a través de una bomba, se hace un circuito, el agua va pasando por todos los tubos y vuelve otra vez al congelador, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues te ahorra los madrugones de ir a recoger rocío con fregonas, como hemos hecho muchos también, y bueno, ya os pasé imágenes de cómo fregábamos y esas cosas, ¿no? Después, el rocío. Bueno, pensar que esas máquinas, cuando había una noche buena de rocío, igual daban 1,5 litros. Y claro, yo estaba durmiendo en la cama, eso funcionaba solo. Entonces, en mi jardín, luego cuando llegaban las 7 de la mañana, y bueno, antes de que salga el sol, porque si no dicen que se va esa energía, me iba, recogía y lo que he hecho ahí. Eso era una demo, pues eso se hace de noche, pero de noche no íbamos a filmar. Entonces, a partir de ahí, pues vas acumulando y tienes un rocío alejado de fuentes electromagnéticas, porque las mangueras estaban a 5 metros del congelador y simplemente captaban la humedad del ambiente, ¿no? El rocío lo veis aquí, que se destila, ¿veis? Se recoge, se destila, se hace una pequeña apartado, es igual. El rocío básicamente luego pasa a una digestión aproximadamente a 40 grados, es todo esto de aquí, ¿vale? Recogida de rocío, se destila, se separa una pequeña parte, la última, y luego esta parte de aquí se pone a digestión unos 40 días porque el rocío se pudre. No voy a hablar mucho más porque es que si no de esto no salimos de aquí. Lo importante que es encontrar esta flor de 6 pétalos. La flor de 6 pétalos es un símbolo equivalente a la estrella de David, la estrella de Salomón. Fijaros que la estrella de David es de 6 puntas y son 2 triángulos unidos, entrecruzados. Entonces, Salomón, la estrella de Salomón. Sal de Amón. Amón, el dios de la creación de los egipcios, que se fusiona después con Ra. Ra es el dios del sol, ¿no? Esa sal pues tiene unos poderes muy interesantes. Fijaros, aquí hay 2 imágenes, os las he puesto para jugar un poco, ¿no? Primero los platos, fijaros que están en forma triangular,
juego también con lo que decía aquel texto, ¿no? De que poniendo platos ahí en el jardín, ¿no? En el prado, iba a bajar el rocío. Bueno, eso no es así. Aquí lo que está pasando son dos cosas. Primero, que el rocío se recarga cuando tú lo pones a luna llena, según dicen los textos. Y dos, que puede haber ese imán desconocido, que es el gran secreto a descubrir, que embebe esa fuerza universal y la cristaliza y la hace consigo, la hace uno. Ahí estamos ahora últimamente, en la búsqueda de ese verdadero imán. Hay imanes, el rocío es uno, la miel es otro, en fin, he visto a las abejas en mi jardín llevarse con las patas gotas de rocío. Las cogen con las patas y se las llevan volando, se las llevan al panal. Y bien, y la segunda parte, fijaros que el toro no es el mismo. ¿Veis la diferencia del toro? Posición descanso, posición firmes, el instrumento, ¿lo veis? ¿Sí o no? Vamos, más claro el agua, ¿no? ¿Veis que en la primera... Ahí está. Que la cosa no está inseminada, la semilla no está correctamente colocada, y aquí presto ya a que la semilla pues esté ya... para que tú puedas ya retirar este agua o este imán natural y puedas, en fin, trabajar con él. Fijaros, cuando recogía rocío, ahora últimamente no lo estoy haciendo mucho, lo ponía pues a pudrir, y un rocío de 10 años, que pudrió, que no veas, lo puse a destilar. Y entonces pues se separó el agua de una tierra negra. Esa tierra negra que olía mal se puede limpiar y a partir de ahí se extraen sales de esas tierras, que son las sales nitro, dicen, celestes, que han quedado atrapadas en esa tierra sucia, ¿no? Pero también pasó una cosa muy curiosa, y es que aparecieron unas sales volátiles que se fueron a parar al balón receptor, imaginaros balón, capitel, pico, balón receptor, y justamente estas sales cristalinas, transparentes, iban buscando la luz. O sea, yo tenía la claraboya, digamos aquí, el matraz receptor aquí, y esos cristales que veis no estaban en la parte de la sombra, estaban en la parte de la luz, o sea, les gustaba la luz. Cuando yo intentaba coger uno de esos cristales con un alambre muy fino, automáticamente desaparecían. Desaparecían. Entonces, bueno, no me funcionó la cosa, no sé por qué quería yo coger uno de esos cristales, pero ese experimento lo hice en pequeño, después. Y uno de los cristalitos quiso escaparse. Fijaros, nosotros llamamos los matraces esmerilados, los que cierran herméticamente. Son, bueno, el tapón cierra herméticamente y aún así le ayudas un poquito más para que cierre más. Y un puñetero cristalito de estos quiso salir y marcharse y desaparecer. Y no sé qué fue, no sé qué pasó, pero me dio por poner la lengua en el cristalito. Y entonces pasó una cosa, o dos o tres cosas muy curiosas. La primera cosa que pasó es que ese cristalito de nada me dejó un sabor muy raro. Yo no había experimentado ni dulce, ni agrio, ni amargo, simplemente un sabor diferente. Y me duró mucho tiempo, horas. Yo pensaba, pero si esto es un cristalito de nada. Y luego, por la noche, os doy mi palabra de honor, que sudé como lo que no está escrito. Yo nunca he sudado así. O sea, dejé la sábana que Paqui decía, ¿pero qué ha pasado, chico? Digo, mira, yo sudaba desde la testa, ¿no? Desde la testa hasta la planta de los pies. Fue una cosa increíble. Y eso me recordó esta imagen. La imagen que muchos tratados alquímicos dicen, ¿no? Que la ingesta de esta piedra produce sudoración y que la ingesta continuada de esta piedra produce subsiguientes sudoraciones y que angeliza, por decirlo de alguna manera. ¿Veis aquí al personaje viejo? Ha tomado la piedrecita en la forma que se tiene que tomar y veis, va sudando como un pollo ahí y se rejuvenece y también está como angelizado, ¿no? Es decir, yo solo tomé eso una vez y me pasó esto. Al día siguiente también hice un lavabo de esos buenos. Oye, pero, jope, digo, pues, pero con este cristalito, ¿pero qué tendrá ese cristalito? Claro, si vas a un mundo particular y preguntas, dices, hostia, Luis, estás desintoxicado, se te han abierto los poros y has sacado aquí mierda a punta pala. Si vas al ambiente de los médicos, como también pregunté a un médico, me dice, sí, efectivamente, pero también puede ser por envenenamiento. Y yo decía, coño, una cosa tan pequeña me envenena, pero si es que no he tomado nada. Bueno, se queda ahí en la anécdota, se queda en la anécdota y bueno.
Bueno, esto es hablando de las sales del rocío. Hay unas sales blancas y hay otras sales cristalinas como estas, que son volátiles, que nada más al simple contacto con nada desaparecen. Palabras textuales, desaparecen. No es que se conviertan en agua, no, en aire. Eso se llama sublimar. La sustancia que pasa del sólido al aéreo sin pasar por el líquido. Eso es término sublimar, aunque en términos alquímicos sublimar significa volver sublime una cosa, es decir, volverla excelente, volverla preciosa. Bueno, este personaje, Andreas Libavius, yo le tengo un cariño a este hombre impresionante. Se llamaba Andreas Libavius, de verdad, pero a él le gustaba llamarse Libavius. ¿Y por qué? Bueno, ahora os lo explico. Y os explico la relación que tengo yo con este personaje. Cuando yo empecé en el mundo de la alquimia, y ahí está David, que también se acordará por aquello de los foros del misterio, aparece un personaje que dice llamarse Basilius. ¿Te acordarás, David, no? Basilius. Basilius es un anagrama, es decir, un cambio de letras que hacían mucho los alquimistas para ponerse un nombre ficticio. Todos los alquimistas lo hacían. Claro, Luis, que quería entrar en ese mundo, pues también tenía que hacerlo. Y Basilius surgió, Basilius Valentino, que has hablado a veces, Ignacio, surgió de las palabras silva, Basil, y Luis, Lius. De ahí surgió Basilius. Y así pues me nombré durante mucho tiempo, y bueno, me sigo nombrando, ¿no? Porque me siento Basilius, ¿no? En honor a ese grandioso alquimista que fue Basilius Valentinos. Bueno, pero es que yo no tenía ni puñetera idea, y años después, al encontrar a este personaje, Andreas Libavius, el tío resulta que se llamaba Libaus, pero se pone Libavius, para sacar de ahí el anagrama de Basilius. ¿Vale? Pero es que hay otra cosa, y es que antes, ahora no tanto, pero antes, cuando en mi juventud tenía 18, 19, 20 años, oye, vámonos a Varna, vámonos a Barcelona, no decíamos Barcelona, oye, vamos a Varna hoy o qué, es mucho más práctico. Pues este señor firmaba muchos de sus libros con el seudónimo de Basilius de Varna. O sea que tiene narices la cosa. Otra cosa importante de este señor es que, aparte de ser alquimista, médico, filósofo, poeta, etcétera, etcétera, el tío escribe libros de alquimia y es el primero que descifra los componentes reales de ciertos ácidos que todavía no se habían descubierto. Por ejemplo, Geber descubre el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, pero claro, no le puso los nombres de ácido nítrico, ácido sulfúrico. Pues igual decía, mi dragón, y a lo mejor se refería al nitro, al ácido nítrico. Pues tú metes el dedo en el ácido nítrico y no te queda ni... hay fuego. Y fijaros una cosa que es muy curiosa, y que, claro, como la gente normal no lo sabía, nosotros sí que lo sabemos hoy en día, para ellos era como algo espectacular. O sea, de la sal que tenemos en casa se puede hacer ácido clorhídrico. Y eso quema como no veas. Y nosotros lo ponemos en la comida. Y los antiguos decían, pues no veas, si supieras lo que hay ahí, si supieras el espíritu que hay ahí, espíritu, ¿por qué? Pir, en griego, lo comenté antes, significa fuego. Madre mía, si supierais lo que hay ahí, si el salitre supierais lo que tiene dentro, claro, ellos lo descubrieron, había un ácido, lo llamaban espíritus. ¿Por qué? Porque eran puro fuego. Bueno, pues este personaje me enseñó esto en su libro. ¿Qué veis aquí? El sol, una especie de lupa, un matracito, ahí parece que hay como una tierra, o hay algo, o no hay nada y se manifestó, o hay algo, o no había nada y se manifestó, o realmente ya había algo, ¿no? Y lo estaba recargando, ¿no? Fijaros esta imagen también, pues con un espejo cóncavo, lo veis, ¿no? ¿Y qué decimos siempre? Hay que pasar de la potencia al acto, pero no con grandes ingenierías, con lo más simple. Ahí tenéis la lupa, ¿lo veis? Una lupa, un pote, no había nada, aire, solo aire, cerrado, hermético, el espejo, ¿lo veis? Enganchado ahí con estas pinzas, y de tanto en tanto le ponía una velita para que se calentara el aire. Muy bien. ¿Qué pasó al cabo de meses y meses? Pues que empezó a manifestarse lo que veis aquí, ¿lo veis? Granitos de sal. Seguimos. ¿Veis? La sal. Foto de 6 de noviembre del 2016. Venía ya del verano, ¿eh? ¿Veis esto? Se manifestaron gotas de una sustancia acuosa, aceitosa.
que no bajaba. Se quedaba enganchada en las paredes. Era curioso, porque era espeso y era... ¿Qué pensáis? ¿Que tomó el colega esto? Sí. No tan a lo bruto, lo diluí con agua de mina y, bueno, para ser sincero, los tomamos tanto mi esposa como yo. Esa sal que había ahí con todo ese aceite nos lo fuimos tomando. Curioso, la primera noche sudamos Paqui y yo. No en los niveles que había sudado yo con O sea, ya habéis visto el rocío, habéis visto el sol con los espejos y las lupas, y luego hay sales delicuescentes que, muchas, atrapan la humedad. Y estoy trabajando ahora con estas. ¿Qué diferencia hay? Pues que, bueno, pues no son las típicas sales del mercado que ponemos o que hay en las bolsitas esas que ponemos cuando compramos algo y ponen unas bolsitas de los medicamentos para atrapar la humedad, no tiene nada que ver con eso. Esto en concreto es una sal metálica, porque la piedra filosofal, si transmuta metales, como dicen los antiguos, hay que buscarlo en el reino metálico. Porque si siembras patatas, ¿qué recoges? ¿Nueces? No. Si siembras patatas... Muy curioso que esta sal no era de este color, y de golpe y porrazo, claro, con el agua, con el rocío, atrapa el rocío por las noches. Allí en mi jardín lo está atrapando y veis que se está licuando. Luego continuaré con unos trabajos sobre esto. No sé cómo andamos de tiempo, Gloria. Hay mucho, pero cortaré. Perfecto. Bien. Esto lo descubrí en la Catedral de Toledo y esto es el coro. Estamos en el coro, en la sillería del coro, concretamente, y esto es uno de los asientos. Estos asientos se llaman misericordias. O sea, tú te puedes sentar en posición normal y luego, cuando había que levantarse, se levantaban estos asientos. ¿Vale? Y fijaros que tiene aquí un reborde que es para sentarse. Eso es para los abuelos. Los abuelitos pobrecillos en los monasterios que eran mayorcetes, pues gracias a estas misericordias, que por eso se llaman así, ayudaban a que los abuelitos pudieran apoyar el traserito y no les costaba tanto estar de pie. Esa de ahí su nombre de misericordias. Y me di cuenta que cada vez que se abría esto, pues aparecía simbología, que la mayor parte de ella era simbología alquímica. Entonces, en la simbología alquímica, que os comenté antes que también se desarrolla por imágenes, pues esta es muy famosa, el combate de la serpiente con el león. Es que está en todos los lados, ¿no? Y aquí el león simboliza al metal oro, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué simbolizan? ¿Por qué equiparan al oro con el león? Bien, ¿quién es el rey de los animales terrestres? El león. Bien. ¿De qué color es? Marrón, ¿verdad? ¿Y el oro cómo es? ¿Es el rey de los metales? ¿Y de qué color es? El símbolo alquímico del oro es un círculo con un punto central. El símbolo que representa a Ra, el dios sol egipcio, es un círculo con un punto central. También representa al sol. Y la serpiente simboliza el disolvente, la sustancia que es capaz de coger al oro y romperlo y abrirlo. Cuando se hablaba de los del libro abierto y del libro cerrado, abre al oro, le extrae lo que realmente tiene dentro. Y sobre esto también aquí quien nos está hablando ha hecho bastantes experiencias sobre ello. ¿Y por qué representaban a ese disolvente como una serpiente? ¿Qué pasa cuando una serpiente te muerde? Veneno ponzoñoso, se te hace pus, se te hace gangrena, se te hace negrura, que curiosamente es lo que provoca la acción del disolvente con el oro. Lo pudre, lo ennegrece, y a partir de aquí pues empieza la obra para encontrar la piedra filosofal. También se simboliza por un rey. El rey pues es el que tiene más poder, es el coronado y también representa pues al oro en este caso. Una de las experiencias que hicimos, porque hay unas cuantas, oro de 10 gramos. Ni os digo ya lo que vale. Vale, me parece, debe estar sobre 50.000 euros el kilo, 100 gramos 5.000,
pues 10 gramos, 500. No sé lo que valdrá ahora más o menos, ¿no? Y me cargué unos cuantos, aparte de joyería de casa. Está loco perdido, Luis, pero loco perdido. Bueno, y algunas que respeté por respeto a Paqui. Lo que hace la locura, ¿no?, de los alquimistas. Bien, aquí tenéis la materia prima. No tenemos oro al 100%. Para tener oro al 100% tiene que pasar, de acuerdo con la ciencia, por unos... En fin. Pero siempre que si se compra oro puro, 99 o 199,9. Pero le falta esa décima para que llegue a la perfección. Nosotros lo conseguimos. El oro, que no pongo aquí la forma porque no se puede revelar, se convierte en lo que los antiguos, algunos habían llamado melocotón en almíbar. ¿Vale? Se disuelve, se pone así precioso, que un melocotón en almíbar, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Verdad? Lo pones a destilar a baja temperatura. Fijaros, yo siempre pensaba que la piedra filosofal se puede hacer en un calientabiberones. Porque son aparatos que funcionan muy bien. Te mantienen muy bien la temperatura y verdad que no van a dejar quemarse a un niño. Están muy bien protegidos. Si le dices ahí, oye, no me lo calientes mucho, y de ahí no se mueve. Y se puede tirar días. Es que meses, he trabajado yo meses y no se queman los puñeteros, según qué marca, ¿eh? Y algunos se compró por Wallapop porque ya no quedan y digo, pues yo quiero ese modelo, a ver si alguien se lo quita en medio, ¿no? Y entonces empieza a sudar. Y los antiguos llamaban a eso vapor metálico, vapores metálicos. El sudor tira para arriba a baja temperatura, os estoy diciendo. ¡Ey, paciencia, eh! Es la escalera. Esto se hace ya en 2 días, ¿qué dices? Igual estamos 3 meses, hay que tener una paciencia terrible. Y ese vapor que sube, vapor metálico, se va condensando en forma de gotas. Estas cosas las ha visto muy pocos ojos, no penséis que las ha visto mucha gente. Cuando pasa por el tubo, es como agujas cristalinas, como si fuera sal de oro, en forma de agujas. Lo veis, ¿no? No tengo que marcaros nada, porque lo veis mejor que yo porque lo veis en grande. Para acabar, transformado en un aceite, como veis, transparente, dorado, precioso, y, oye, que un compañero se lo llevó a un orfebre a analizar y le dijo oro 100%. No hay más, no hay que decir nada más, se acabó, punto. A partir de aquí, hacer este proceso no es fácil y, por tanto, no he vuelto a hacer este proceso. Si me preguntáis, ¿se lo ha trincado Luis? Bueno, el oro vuela y hay muchas imágenes alquímicas donde se ve a un león con alas, ¿vale? El oro vuela. Bien, fijaros en esta imagen que tiene mucha relación con una pregunta que me hizo Juan Ignacio hace un tiempo y yo le respondo con más claridad. Él me preguntó el vitriolo, no sé si te acuerdas. Ahí está el león verde o vitriolo verde mordiendo al sol. Hemos dicho que el sol se identifica con qué metal, con el oro. Y el león verde es el vitriolo verde, es una sal metálica de color más bien verdoso, que lo que hace es extraerle la sangre al oro, que yo esto lo veía muy difícil. ¿Cómo le van a extraer al oro sangre? ¿Cómo le vas a extraer al oro su alma, su tintura roja? Muy bien, pues con un disolvente del cual no puedo hablar, que no está en el mercado, que hay que fabricarlo y hay que elaborarlo, pasó esto. 26 de mayo del 2019. Ese disolvente se puso en contacto con unas bolas de oro, bolitas pequeñitas, y el 26 de septiembre del 2019 veis las bolitas cómo se están abriendo y cómo sale lo que los antiguos llamaban el alma del oro, su tintura roja. Igual que podemos sacar de las plantas sus sales, su aceite esencial y sus tinturas, también se puede hacer lo mismo con los metales. Se puede extraer sus sales, se puede extraer sus aceites, como os he enseñado antes, y se pueden extraer sus tinturas, como os estoy enseñando ahora. Yo creí que me había tocado la lotería. Pero resultó que la sangre esta era tan extremadamente volátil. Mirad cómo lo tengo. Tengo un tapón en matraz esmerilado. Le puse cinta aislante ahí, para que no se escapara nada. Por eso los antiguos soldaban el vidrio, que tengo que aprender a hacerlo. Ellos soldaban el vidrio para que no se escapara nada. ¿Qué pasó?
Pues que se fue. ¿Y qué pasó? ¿Qué quedó ahí? Piedras. Piedras. No valen para nada. Es como si nosotros nos quitan el alma, se va el alma y el cuerpo se descompone. No. O sea, el oro igual, ya vamos a teorías alquímicas, en su origen no era más que piedras. Una experiencia muy, muy curiosa. ¿Cómo andamos de tiempo, Gloria? Vale. ¿Queréis que siga? ¿Queréis hacer preguntas? ¿Sigo? Venga. Intento de elaboración de piedra filosofal por un método particular. No con la energía divina, que esa es la verdadera vía, la vía universalísima. Ahí tenéis al oro en trocitos, puesto en un disolvente, conocido, eso sí, y empieza la batalla entre el león y la serpiente. Fijaros, lo veis, ¿no? Cómo va poco a poco, Esto ya se va cabreando más, ¿lo veis? Ya pasamos del color dorado al color verde, primer cambio. Ya se enfadan los dos, el oro y el otro, se resiste uno a disolverse y el otro quiere disolver. Vamos por otro. Es el mismo proceso, La cosa se pone... Bueno, empiezan a salir humos por ahí también, que no los he puesto, Vamos por otro. Fijaros ya, aquí todavía hay más cabreo. ¿Vale? El oro se niega a disolverse, pero el disolvente se lo carga, No tiene nada que hacer, el oro tiene que perder. Fijaros que aparece, y fijaros que aparece el color negro. ¿Os acordáis? La negrura, ¿vale? Esta es, de acuerdo con los antiguos alquimistas, la primera fase de la obra. Cuando se trabaja con el oro hay que pudrirlo, hay que volverlo negro. Ahí está el oro negro, pero negro como lo vamos. Y esto, los antiguos lo simbolizaban con el color negro, con los cuervos, que son de color negro, lo llamaban putrefacción. Ahí tenéis algunos textos, pues bueno, hay muchos que están reflejando pues esta obra al negro, ¿no? Y luego se pasa también por una etapa donde aparecen diferentes colores. Estaba simbolizado siempre por el pavo real o por la cola del pavo real. Os he puesto aquí el Splendor Solis porque una vez di una conferencia sobre el Splendor Solis aquí. Y ahí tenéis la cola de pavo real, que son los diferentes tipos de colores. Y fijaros que apareció aquí, hay diferentes colores. Una gama de colores, y eso era oro. Pero nos tenemos que quedar con el último, con el blanco. La reina blanca, el color blanco que está dentro del oro. Ahí está, pues con reyes, reinas, siempre todo el color blanco, ¿no? La obra al blanco. En realidad hay 4 colores en la obra. Siempre se habla de 3 colores cuando estás haciendo la elaboración de la piedra filosofal, que son el negro, luego el blanco y luego el rojo. Pero muchos autores dicen que entre el blanco y el rojo aparecen un color intermedio. Este color intermedio es el color amarillo. Y ahí aparece un color amarillo. Y luego llega a la piedra al rojo, que dicen pues, que es la piedra filosofal, ¿no? Esa piedra de la que he comentado antes. Ya os he dicho que el procedimiento que se utilizó no es un procedimiento habitual. Se llaman vías particulares y dio lo que dio. Ahí está la obra al rojo, como la pintan, reyes fundamentalmente pintados de rojo. ¿Y eso de qué color es? Pasó del color amarillo al color rojo. Bien, fue un intento de hacer la piedra filosofal y no se sabía si se tendría éxito o no se tendría éxito. ¿Pero creéis que lo probamos o no lo probamos? Madrid, 2019. Intentamos hacer una transmutación con uno de aquellos crisolitos que se regalaron aquí hace años. Me sobraron algunos y se intentó transmutar plomo en oro. Y se intentó de 3 formas. Con esa sustancia que veis aquí, raspando la sustancia que habéis visto, unos polvos rojos, y con el aceite. La más concluyente fue con el aceite, porque al entrar en aleación el plomo con el aceite, con una poca cantidad de aceite, mira por dónde el aceite volvió a convertirse en oro, físico, tangible, y se unió al plomo.
Ahí tenéis esa fusión entre el plomo y el oro. Si hubiéramos tenido básculas de precisión, buenas, muy buenas, de microgramos, hubiéramos pesado la cantidad exacta de plomo, hubiéramos pesado la cantidad exacta del peso del aceite y hubiéramos podido después analizar el resultado de este intento de transmutación, hubiéramos sabido si realmente se hubiera producido o no se hubiera producido una transmutación. Sí que os diré una cosa, en el mundo de la alquimia se dice que la perfección comunica perfección, que lo perfecto comunica lo perfecto, igual que un bostezo genera que se copie un bostezo, o unos buenos genes van a generar una buena especie. Ahí tenemos los famosos sementales que los tienen a precios de oro y venden su semen. ¿Por qué? Porque hay una buena semilla y eso sigue siendo una tradición alquimia. Lo perfecto comunica su perfección. Si el aceite era perfecto al 100%, ¿pudo comunicar su perfección al plomo? Lo dejo ahí. Si me preguntáis, Luis, ese día hicisteis una transmutación, desde mi corazón yo creo que hubo unos microgramos, o lo que quiera saber, de una transmutación. No voy a pasar este vídeo porque dura 7 minutos, ¿vale? Voy a quedarme aquí por si queréis hacer alguna pregunta. Con lo que no he cumplido mucho hoy, aunque también lo he cumplido, porque no he explicado toda la verdad. Sí, toda la verdad sí, lo que no lo he explicado es todo, ¿eh? Pero fijaros aquí a Harpócrates en la figura de los alquimistas, con su dedo en la boca, ¿eh? Y la famosa frase que aprendí pues cuando era, vamos, jovencito en mis lides alquímicas, ¿no? Ora, lege, 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 relege, labora et invenies. Bien, ora, reza, medita, lee, 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 relee, trabaja y encontrarás. A partir de aquí hay dos opciones. Hay un vídeo de 7 minutos que habla de la obra del Rocío o queréis hacer preguntas. Lo que vosotros queráis y me quedo aquí porque yo creo que ha sido una conferencia, creo que intensa. Es que es así, o sea, es un elemento conflictivo para la ciencia moderna, Louis Kerbrand. Louis Kerbrand, estando trabajando en el desierto del Sáhara, vio que los trabajadores, sometidos a un sol infernal, tomaban sal, chupaban sal, ¿no? Y había gente que preguntó, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué hacéis esto? Dice, no, es que nos libera de tener de desmayarnos ahí de calor, ¿no? Y entonces analizó el sudor de esta gente y se dio cuenta de que estaban ingiriendo grandes cantidades de sodio, pero estaban expulsando grandes cantidades de potasio. Es decir, había una transmutación en el cuerpo humano que cambiaba el sodio en potasio. Se dedicó a estudiar, por ejemplo, semillas. Analizaba semillas y decía, mira, estas semillas no tienen nada, absolutamente nada de calcio. Y luego hacía pues crecer esas semillas. Y cuando las semillas crecían y se hacían plantitas o árboles, los analizaba y tenían calcio. ¿De dónde venía el calcio? Él interpretó que el sílice de la tierra, que es muy abundante, pues se convertía en calcio, porque la planta así lo hacía. Los huevos de gallina son auténticas transmutaciones también, son espectaculares, los huevos de gallina. Los huevos de gallina, bueno, no me voy a hablar de esto porque si no, pero los huevos de gallina tienen 2 periodos, son 20 días de incubación. Del 1 al 20 no pasa nada, del 1 al 10 no pasa nada, pero del 10 al 20 se rompe una membrana que hay en el interior del huevo y de golpe y porrazo el crecimiento de calcio es de una manera bestial, el que se produce dentro del huevo, ¿no? Y todavía no se explican a ver por qué se produce tanto. Lo más importante de Louis Kerbrand es que dijo, la naturaleza transmuta y a baja energía. Eso es lo más importante. Y eso es lo que hacían los antiguos alquimistas, transmutar a baja energía. Y ahí se tuvieron que comer muchas cebollas los científicos modernos, porque Louis Kerbrand demostró muchas cosas en relación con eso, ¿no? A las transformaciones, a las transmutaciones que hace la naturaleza con baja energía. Lo hace el cuerpo humano, lo hacen las plantas, en fin, que a la ciencia además tiene que estar de acuerdo, porque es así, es una evidencia. Otra cosa es que alguien venga con un hornillo y haga pues algo en baja energía y transmute un metal. Claro, o sea, pensar que transmutar metales es entrar dentro del núcleo atómico de las cosas, en lo más íntimo de la materia, ¿no? Es algo realmente, vamos, impresionante. ¿Alguna preguntilla más? Venga, dime.
Me he pasado 3 pueblos, pero bueno, lo reconozco. Yo me he sentido muy especial en Notre Dame de París. Tengo el anhelo, ojalá pueda ir algún día a Chartres, porque no he podido ir, pero en Notre Dame de París sentí que estaba en mi casa. Pero es que, no sé, las veces que he ido a Toledo, por ejemplo, y la catedral es impresionante, ¿no? O León, es que León, sus vidrieras. Compré hasta 2 libros específicos y en inglés allí en la catedral para analizar una por una sus vidrieras, ¿no? Porque también tiene contenido alquímico y además, no sé cómo estará ahora, pero durante muchos años se entendió que las vidrieras eran oscurillas, ¿no? Y no, ahora las estaban sometiendo a un proceso de limpieza, y los que allí estaban allí, creo que Jesús en Toledo habló, ¿no? Se han limpiado, tú puedes subir arriba, y cuando yo subí era una parte, yo no sé si ahora es una gran parte, pero jope, qué luminosidad, pero qué belleza, si es que esto es una cosa espectacular. O sea, a ver, son lugares de poder, son lugares que se han edificado sobre otros centros de poder anteriormente, y tienen ahí algo, tienen una chispa. Yo me encuentro muy a gusto en las catedrales, ¿no? Estuve, no sé, es que un pequeño monasterio, San Juan de las Abadesas, por ejemplo, ¿no? Que tiene ahí un par de cosas guapas, ¿no? ¿Has estado? Pues hay un punto en concreto que tú miras arriba y ves un agujerito. Y dices, ¿qué hace este agujero ahí? Si va a entrar agua si llueve, ¿no? Y te pones allí, te quitas los zapatos y te pones a meditar y tú notas algo especial, ¿no? Porque es un punto que seguramente lo marcaron a través de ese pequeño agujerito en el techo, ¿no? Entonces, yo que sé, hay lugares tan hermosos, pero es que un dolmen puede ser algo espectacular. El pasear por el bosque, ¿no? Ver, yo que sé, la falleda de Enjordà, ¿te acuerdas? Gloria. La falleda de Enjordà, ese bosque mágico, ¿no? En una zona volcánica. Imaginaros el volcán, toda la boca del volcán, y dentro del volcán, en el medio del volcán, ahí han hecho una ermita que se llama Santa Margarita, ¿no? Y dices, ¿qué hace una ermita dentro de un volcán? Tienes que subir arriba, bajar abajo, ¿no? Son lugares especiales que si tienes un poco de comunión con la naturaleza, sientes muchas cosas. Bueno, a mí no me había pasado nunca, Gloria, pero a mí me vino una llorera. ¿Pero una llorera? Pero yo no sabía por qué lloraba. O sea, es que no me había pasado nunca. Pues de reconocimiento. No sé, bueno, pues 3 personas meditando, 4, no recuerdo ahí, y de golpe borrazo empieza aquí. Pues igual tiene una explicación científica, no lo sé, pero vaya llorera. Sí. Pero bueno, a mí es que se me caían, pero vamos, una cosa, una llorera. Bueno, ¿hay plantas que pueden ablandar las piedras? Hay tantos secretos que... Sí, hay sustancias que pueden ablandar las piedras. Hay sustancias que pueden petrificar el reino orgánico. Hay un melocotón en el monasterio de San Cugat, por ejemplo, que está petrificado y es como un melocotón, ¿no? Hay cuerpos que los han petrificado por sistemas y métodos alquímicos que no saben cómo lo han hecho y parecen piedras, se petrifican. Hay muchos secretos por ahí. La naturaleza encierra, vamos, lo que habéis visto. Bueno, de hecho, ¿cuál era el título de la conferencia, no? Desvelando secretos. Y se han desvelado. A ver, no todo, ¿eh? Lo vais a poner ahí, a lo mejor eso hay algún truquillo más por ahí, pero eso forma parte también de ese, ¿vale? Pero simplemente es enseñaros que existe eso. Y os digo que no hay ni una sola mentira en todo lo que os he dicho. Eso es así se produce. Y espero que se produzcan más maravillas, ¿no? O sea, decían que los alquimistas al final, cuando descubrían lo que querían, se pasaban la vida en su laboratorio observando las maravillas de la naturaleza, ¿no? Una de ellas era la palingenesia, ¿no? Decían que podían ver el alma de las plantas, ¿eh? Cogían una planta, una rosa, por ejemplo, la quemaban, la sometían a una serie de procesos, intervenía también el rocío, etcétera, y luego la ponían en un matraz y calentaban un poquito de nada el matraz y se veía la forma fantasmal de la rosa tal y como es en el mundo físico. Y eso decían que era cierto también. O sea, imaginaros la de secretos por ahí que se han perdido y que bien. Ahí eso
Todo es la energía. Es decir, decía, por decir, Paracelso, por ejemplo, ¿no? El abad Tritemio, que fue su maestro. El abad Tritemio fue maestro de Paracelso, de Cornelio Agripa, del gran pintor Alberto Durero, y decía, nuestra alma puede hacer cosas en el mundo físico, nuestra alma puede manifestar cosas en el mundo físico, tan solo hay que saber conectar con ella. Y ya os hemos comentado antes cómo se podía hacer. Maese Edgar, también un gran místico, pero de los grandes, también decía lo mismo, exactamente lo mismo. Puedes manifestar con tu alma, manifestar. Eso quiere decir manipular la materia, cuidado. Canalizar a través de la fuerza interna que tiene la materia. La materia no es nada sin la chispa vital. Por cierto, la chispa vital la simbolizaban los egipcios con el Ankh. ¿Sabéis la cruz Ankh? Veréis muchas imágenes egipcias donde veréis a alguien cogiendo así la Ankh desde el círculo y lo enfocan a la nariz, al aliento vital. ¿Qué pasa cuando nace un crío? ¿Qué hay que hacerle? El golpecito en el culo para que insufle la vida por primera vez. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? Que llega el último suspiro, ¿no? Se cierra el círculo. Pero lo primero que hace el niño es pegarle un insuflado al... Hay niños que a veces no nacen y no acaban de tirar para adelante y llega el médico, sobre todo el antiguo, y empieza a insuflarle en la nariz para hincharle los pulmones de oxígeno. Y muchos se han salvado así. Porque el aire tiene algo, ya habéis visto lo que tiene, algo ahí dentro, oculto que no se ve, pero que se puede manifestar.